uso de la palabra a la diputada Gabriela Elena. Gracias, señor presidente. El proyecto de ley de situación de calle y de familias intenta reparar una demanda con la que nos encontramos cada vez que la gente pide respuestas y que justamente lo que pide es que oficialismo y oposición logren acuerdos y consensos sobre estos temas. Según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 41,9% de la población urbana se vio afectada a la pobreza multidimensional en el año 2020 por ingresos y por carencias, y esto se vio agudizado en la pandemia del año 2019. Un 10% de la población está bajo la indigencia por no haberse aplicado programas de transferencias de ingresos alimentarios y otros programas sociales. Esto hubiese sido el triple. Y si bien esta problemática se estima como mucho más grave en el conurbano bonaerense, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las grandes ciudades, a veces se distorsiona esta percepción de las personas en situación de calle desde una mirada centralista. Y lo que vemos es que en las provincias, hay provincias argentinas donde la pobreza es estructural. Quienes vivimos en el interior del interior de cada una de las provincias, vemos muchos gurises en estas provincias que han sido dejados a la buena de Dios y donde se nota mucho más el abandono del Estado. Y en esto me quiero referir particularmente a una pobreza donde no se miden encuestas, porque no llegan las encuestas a las zonas rurales, y la pobreza en estos lugares es endémica, sobre todo en los parajes y en las zonas de campo. Hay lugares en el campo donde han quedado pocas familias, porque la mayoría han sido corridas por plantaciones industriales y que no requieren mano de obra, como sí lo requiere la actividad ganadera o las actividades zafreras. Y han dejado a la intemperie a familias, a pocas familias con chicos, con gurises, que a veces la única comida que tienen es en las escuelas y cuando pueden llegar, porque también los caminos rurales son muy difíciles a veces de acceder. Por eso es que pedíamos que se incorpore dentro de las definiciones del artículo 4, inciso 2, un punto más, el D, que sería que son sujetos de esta ley los menores y las familias que habitando en zonas rurales no tienen acceso a la vivienda digna, a la educación, a la seguridad alimentaria y a otros derechos considerados en la presente. Porque estamos convencidos que cuando hablamos de pobreza, no solo debemos pensar en la pobreza urbana, también tenemos que pensar en la pobreza rural. Por eso es que la mayoría de las políticas propuestas se refieren a soluciones para los casos urbanos, como es la línea de teléfonos de ayuda telefónica, la casilla de correos, etc. Y en segundo lugar, me gustaría también manifestar que estas políticas son eficaces solo cuando se le implementan localmente. Es muy difícil poder acceder a un mapa claro de la realidad provincial o local si no se vive en ella, si no se trabaja dentro del territorio. Por eso es que solicitamos, además, que se considere a las provincias y a los municipios como sujetos de aplicación. No voy a extenderme más, es muy tarde. Creo que es una ley que debemos aprobar y que me gustaría que se tenga en cuenta esta modificación o este agregado a la definición del artículo 4. Muchas gracias. Gracias, diputada Elena.